Bienvenidos a Frontera Nacional, estamos comenzando un nuevo episodio de Investigación FN. Chicos, recuerden de que este programa es manejado por Jorge Zamora, él es integrante oficial del equipo de Frontera Nacional y estamos en nuestro tercer episodio. Este programa debió haberse emitido el día lunes, pedimos las disculpas correspondientes a las personas que nos preguntaron al fanpage y también agradecemos los saludos de cumpleaños para Jorge Zamora. Chicos, este programa es 2 veces al mes, ¿ok? Como entenderán, 2 veces a la semana, los días lunes, y hoy día se transmite día miércoles solamente por una excepción, un problema técnico que tuvimos con Jorge Zamora. Ok, chicos, hoy día vamos a hablar del por qué los pueblos no tienen una moneda soberana. Que disfruten el episodio. Bueno, una vez más vamos a tocar un tema que no es muy difundido, digamos, a través de las redes sociales, ni tampoco se habla en televisión, que es este tema de la moneda soberana. Nosotros, yo creo que en general pensamos, por ejemplo, que el peso chileno, por llamarse chileno, nos pertenece. Pero cuando empezamos a analizar, por ejemplo, que el Banco Central para poder emitir pesos chilenos, entre comillas, necesita una reserva de dólares, nos estamos dando cuenta que el Estado de Chile, en este caso, está comprando una cierta cantidad de dólares para poder emitir moneda chilena. Por lo tanto, nosotros no tenemos una moneda realmente chilena, sino que tenemos una moneda derivada del dólar. Entonces, y por lo tanto, corresponde también analizar lo que ocurre con la moneda del dólar, qué es lo que ocurre inclusive en el propio Estados Unidos. Por ejemplo, si tú analizas, y tú vas a Estados Unidos y tomas las páginas amarillas, tú te das cuenta que la Reserva Federal no aparece entre los teléfonos, digamos, de las instituciones de gobierno. A pesar de que se llama federal, tal como el peso chileno no es chileno, la Reserva Federal no pertenece al aparato estatal de Estados Unidos, sino que es un conjunto de bancos privados que en el fondo imprime el dólar y en este momento sin respaldo alguno. Ahora, ¿cómo se logró esta cosa tan extraña? Esto se logró en lo que se llama el asalto de la isla Jekyll, que fueron unos acontecimientos que se llevaron a cabo en el año 1912 para 1913, hacia fines digamos, del año 1912, donde se juntaron grandes banqueros norteamericanos, entre ellos JP Morgan, también un abuelo de los Rockefeller, obviamente testaferros Rothschild, en donde se pusieron de acuerdo, digamos, entre gallos y medianoche, un 31 de diciembre de 1912, para, en el fondo, lograr que se firmara la creación de la Reserva Federal, es decir, esto iba a ser una instancia privada de impresión de dinero en donde no iba a estar absolutamente ningún aparato estatal, ningún aparato público, digamos, fiscalizando. Ahora, esto obviamente partió con el supuesto de que se imprimía dinero conforme al patrón oro, pero conforme terminó la Segunda Guerra Mundial y lo que se llamó los acuerdos de Bretton Woods, esto se cambia, digamos, literalmente, y ya para 1971 Richard Nixon, a través de una transmisión en cadena nacional en Estados Unidos, emite esa famosa declaración donde le quita al dólar la capacidad de ser convertido en oro. Por lo tanto, le quita, digamos, esa leyenda que decía convertible en oro conforme a la ley por moneda de curso legal. Y de ese momento, digamos, que la Reserva Federal está imprimiendo simplemente dinero con tinta y papel y sin ningún metal precioso, digamos, detrás respaldando. Eso, digamos, y entre medio, digamos, se fue articulando a través de los acuerdos de Bretton Woods, como el mundo quedó atado al dólar, digamos, empezaron los bancos centrales de prácticamente todo el mundo a imprimir su dinero en muchos países con respecto a lo que yo estaba enunciando recién, lo que pasa en Chile, es decir, con la compra de dólares con deuda, porque ellos emiten dinero con deuda, no es un dinero, digamos, que esté basado en la plena potestad y soberanía de un pueblo, es decir, para el desarrollo normal del comercio, de las finanzas en general, sino que esto es una deuda. Por lo tanto, en Estados Unidos, cuando la Reserva Federal, por ejemplo, imprime $1.000.000 y se lo pasa al Estado norteamericano, el pueblo norteamericano, el Estado norteamericano, digamos que ya debe a la Reserva Federal no solamente $1.000.000, sino que un porcentaje. Por ejemplo, el 10%. Entonces, el pueblo norteamericano, el Estado norteamericano, le debe ya $1.100.000 a la Reserva Federal. Entonces, tú tienes que hacerte la siguiente pregunta. A ver, si se le debe a la Reserva Federal $1.100.000 y tú en tus manos tienes solamente 1.000.000 que te acaban de imprimir, ¿cómo vas a devolver el $1.100.000? Tendrían que imprimírtelo ellos, pasártelo y ya debería 110.000. Y de nuevo, no sé si me siguen la idea.
Sí, sí. Entonces, por lo tanto, es imposible pagar la deuda a la Reserva Federal, y de eso se trata. De esa forma, ellos han ido encadenando también, bajo la figura de las deudas externas, han ido encadenando prácticamente a todos los países del mundo. Hoy día, casi todos los países, Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Colombia, Perú, México, Brasil, Chile, prácticamente todos los países, pues casi todos los países del mundo, a excepción probablemente de los paraísos fiscales, que son de ellos también, no tienen deuda externa. Y uno, cuando tú le preguntas, por ejemplo, a un ciudadano de a pie, bueno, Chile tiene, ¿cuánta es la deuda externa chilena? No saben, y son aproximadamente 200.000 millones de dólares. Y cuando tú les das las cifras, se sorprenden, y tú le preguntas a la persona, bueno, ¿y con quién cree usted que estamos endeudados en tanto dinero? Y te dicen, con Estados Unidos. Es que eso es una pregunta que se hace a mucha gente. Gente que no es fuente ni cifra ni dato lo que estoy diciendo, pero sí de repente uno ha escuchado, y ustedes también creo que lo han escuchado de repente, que dice una persona, ¿y a quién le debemos? Y eso me gustaría que tú explicaras en detalle. Exacto. ¿A quién le debemos? Ya, mira, como te decía, en el ejemplo de recién, tú le preguntas a un ciudadano de a pie, ya se sorprenden con los 200.000 millones de dólares que debemos nosotros. La gente cree que es a Estados Unidos, pero resulta que tú te enteras que Estados Unidos es el país más endeudado de todo el planeta. Hay cifras que varían entre los 20 billones de dólares y algunos sostienen que son hasta 60 billones de dólares. Yo más o menos creo que son más o menos unos 27 billones de dólares. Un billón de dólares son 1.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una cantidad sideral. Ahora, son bancos privados. Estamos hablando del sistema financiero global, internacional, que no responde a ningún país. Por ponerte un ejemplo, Trump, cuando estaba en campaña, en el año 2016, él dijo: tenemos un tremendo problema con la Reserva Federal. La demonizó, la satanizó y dijo: el gran problema de Estados Unidos es la Reserva Federal. Resulta que Trump lleva prácticamente 2 años ya en el gobierno y no ha tocado la Reserva Federal ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque el poder financiero global, a través de la Reserva Federal, está controlando la política. Aquí estamos hablando de un hecho bastante significativo y al mismo tiempo grave. El poder económico somete al poder político en todas partes del mundo. Ellos son los dueños de la izquierda y la derecha. Sí, discúlpame que te interrumpa. Tengo entendido que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, ¿no? Exacto. Es el más endeudado del mundo. ¿Llegaron a eso siendo que es una de las principales economías del mundo? Llegaron precisamente por los sucesos de la isla Jekyll, es decir, de la creación de la Reserva Federal en manos de capitales privados, de bancos privados. Y del momento que empezaron a imprimir el dinero y a pasárselo al Estado norteamericano, y el Estado norteamericano se convirtió en el deudor de la Reserva Federal, obviamente fueron los primeros que se endeudaron. Y obviamente por el volumen de la economía de Estados Unidos, son los que más dinero solicitan a la Reserva Federal, entonces por lo tanto son los más endeudados del mundo. ¿Qué opinarías tú? ¿Eliminar o no eliminar lo que es la Reserva Federal? Bueno, la Reserva Federal, bueno, y aquí viene el concepto de moneda soberana, que es distinto del dinero deuda que imprime la Reserva Federal. El dinero deuda es el dólar, que estamos viendo hoy día, que tiene atado prácticamente a todas las economías del mundo, y la moneda soberana viene a ser una moneda acuñada e impresa por los propios pueblos, por los propios estados, y sin deuda. Es decir, no existe esto de que se imprime, se le pasa al Estado y el Estado le debe a un banco, no, porque el banco central es realmente del propio Estado, digamos, del pueblo en este caso. Eso sería una idea de moneda soberana en el fondo, y que está completamente desaparecida y prohibida. Han habido en Estados Unidos cerca de 3 intentos, yo te voy a nombrar 2, de moneda soberana, que fue Abraham Lincoln, por ejemplo, cuando se dio cuenta de que para llevar a cabo su guerra no podía endeudarse con los Rothschild, que eran los dueños, y son todavía los dueños del sistema financiero global, o los grandes administradores. Entonces, por lo tanto, él imprime lo que se llaman los bucks, que eran dólares en el fondo impresos por el propio Estado, digamos, norteamericano, y que gatilló la ira en el fondo de los dueños del sistema financiero en ese momento, que son los mismos que hay hoy día prácticamente, y le asesinaron. Y el otro fue John Kennedy. John Kennedy, mucha gente cree que fue asesinado porque iba a revelar el tema extraterrestre, porque quería parar la guerra de Vietnam. No, John Kennedy fue asesinado porque firmó lo que se llamó la resolución 11.110, que decía expresamente que la Reserva Federal ya no iba a imprimir los dólares, sino que iban a ser impresos por el propio Estado norteamericano, es decir, moneda soberana. Y esa es la razón por la que matan a John Kennedy, es decir, por el tema de la moneda soberana. Ahora, un ejemplo más moderno fue Gaddafi. Gaddafi, en una alocución en la ONU,
él plantea, ya que como los grandes países industrializados se reúnen en el G20 y en el G7, él dijo, hagamos el G100 y saquemos una moneda propia. Dejemos a un lado el dólar, y hagamos nuestra propia moneda. Y eso fue lo que firmó en el fondo la sentencia de muerte de Gaddafi, porque este sistema financiero global internacionalista depende exclusivamente de esta atadura que tiene con los pueblos, digamos, a través del dinero. Por lo tanto, ¿qué recomendación se le puede dar a los estados en todo el mundo? Así como, por ejemplo, en la Constitución chilena se separa el poder religioso del poder político, hay que separar el poder del sistema financiero internacional, el poder económico internacional del poder político local, separarlo. Porque si tú empiezas a analizar, por ejemplo, cómo se está llevando a cabo las leyes en Chile, te voy a poner 3 ejemplos. Concesiones mineras, Código de Aguas y ¿qué más me podría faltar? Concesiones mineras, Código de Aguas y Ley de Pesca, por ejemplo. Ahí tú te das cuenta de que las grandes multinacionales, digamos, que operan a través del sistema financiero internacional son las que están haciendo las leyes. Y lo vimos con el caso Longueira, donde le pasaron la ley de pesca y él simplemente la pasó para la firma y no se movió ni una coma. Entonces, por lo tanto, este sistema financiero, digamos, en las sombras, tiene cooptado al poder político en prácticamente todas partes del mundo y están gobernando literalmente. ¿Qué nos podrías decir tú respecto a ciertas circunstancias que pueden ocurrirle a Donald Trump con respecto a la Reserva Federal? Recordemos de que él dijo de que la Reserva Federal era un problema en Estados Unidos respecto a la economía, y de hecho el mismo Rothschild le dijo que cerrara su maldita boca, así literal, chicos. David Rothschild. David Rothschild, ¿no es cierto?, en Twitter, porque cada vez que hablaba bajaba la bolsa. Es un tema complejo. Nunca antes se había visto que un presidente tuviera ese tipo de tratos extraños con un banquero tan importante como Rothschild. ¿Qué crees tú que podría pasar con Rockefeller y la Reserva Federal en los próximos meses para ir finalizando nuestro video, Jorge? Con Trump será, no Rockefeller, Trump. Con Trump, perdón. Ya, mira, te explico. David Rothschild es un tipo de la familia Rothschild, obviamente, pero él no es el de las altas finanzas, él es un tipo mediático, es como una especie de encargado de las comunicaciones del imperio Rothschild, ¿te fijas? Ahora, esa bravata que existió en Twitter entre Rothschild, David Rothschild y Trump es simplemente parte del show. Trump es un millonario también, es parte del mismo selecto grupo de banqueros internacionalistas, y en el fondo ellos juegan un juego que es un juego dualista, es decir, son del mismo bando, pero una parte simula oponerse. Si Trump fuese de verdad, ya habría intervenido la Reserva Federal, ya habría firmado una resolución prácticamente igual a la de John Kennedy, como la 11.110, y no lo ha hecho. Y no lo va a hacer, porque él sabe que si lo hace, lo asesinan. Por lo tanto, él solamente hace bravuconadas para parecer estar en contra del sistema financiero global. Estaríamos nuevamente en un dualismo, entonces. Absolutamente, todo es dualismo. Si tú, por ejemplo, analizas lo que pasa en Venezuela, Maduro es un agente de los jesuitas, puesto ahí por los Castro cubanos. Y Guaidó es un masón que está siendo intentado ser ser puesto, digamos, a través de la inteligencia norteamericana, entre comillas, en Venezuela, pero si se lo lograran, tú te das cuenta que en el fondo es el mismo poder. Es el mismo poder sinárquico internacional que ya se adueñó de Venezuela. Y están constantemente simulando luchas entre ellos. Por ejemplo, si tú analizas Hillary Clinton y Trump, que fueron los que le dieron a elegir en el fondo en Estados Unidos a los electores, si ganaba uno o el otro, la agenda seguía exactamente igual. A nosotros nos pasó acá en Chile con Alejandro Guillé y con Sebastián Piñera, el empleado y el empleador, es decir, ganaba uno, ganaba el otro, la agenda seguía con matices, digamos, pero seguía prácticamente igual. En los países, prácticamente tenemos el derecho a votar, tenemos el derecho a cambiar presidentes cada cierto tiempo, pero no cambiamos el sistema. Nosotros votamos por cambiar presidente, pero los sistemas no se mueven una coma. Bien, estamos terminando el programa del día de hoy. ¿Por qué los pueblos no tienen una moneda soberana? Junto a Jorge Zamora, integrante de Frontera Nacional. Nos encontramos en 2 semanas más. Recuerden que este episodio del día de hoy fue más cortito por los problemas técnicos que tuvo Jorge. El programa se vio transmitido el lunes, pero nos encontramos en 2 semanas más, como siempre, los días lunes. Que estén muy bien.